Hola amigos bricoleros, en el vídeo de hoy no vais a ver un vídeo de bricolaje. Aprovecho que estoy en Francia para poder mostraros, hemos estado haciendo una clase de Krav Maga con Brice, ¿vale? Brice es un profesor de Krav Maga de la Federación Europea, la FCKE, la Federación Europea de Krav Maga, así que he aprovechado que estoy en Francia y que él da muy buenas clases para que os enseñe, bueno, para que os muestre un par de técnicas de Krav Maga, ¿vale? Es un deporte que yo practico, me gusta bastante, así que he aprovechado que estoy aquí para que os enseñe o muestre unas técnicas para la gente que no hace nada en ningún deporte, daros a conocer un poco el Krav Maga, ¿vale? Y de esa manera, si os gusta, tenemos diferentes escuelas de la Federación Europea de Krav Maga, hay diferentes escuelas en Madrid, en Alicante, en Madrid tenéis Kairos, yo creo que se llama, de Alessandro Orozco, que es uno también de los grandes del Krav Maga en Francia. Bueno, la Federación Europea, como sabéis, está extendida por todo el mundo. Si no lo sabéis, en la caja de descripción os voy a dejar el enlace para que veáis los clubes que hay en España, pero ya tenéis en Madrid el Kairos, tenéis en Alicante, que es donde yo soy, tenéis el club de Krav Maga de Alicante, tenéis en Francia muchos clubes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el sur de África, por todos lados, ¿vale? Pero en España ya tenéis mínimo 5, sobre todo en la provincia de Madrid, que hay bastantes clubes, ¿ok? Vale, no me enrollo en eso, os presento a Brice, ¿vale? Él habla francés, hola. Él habla francés, pero yo voy a traducir luego, bajo subtitularé lo que él diga, porque yo no puedo enseñaros Krav Maga porque yo estoy aprendiendo, y también este vídeo no es enseñaros, ¿vale? Es simplemente mostraros un deporte, que es la autodefensa y luego una parte de combate, y es lo que más se adapta a la realidad, ¿vale? El Krav Maga viene de es un estilo de combate, ¿vale? Que se desarrolló en Israel, lo desarrolló una gran persona, Amy, y se ha extendido bastante, Richard que lo trajo a Francia, y luego se ha extendido, creo la federación se ha extendido por todos lados. Y Brice hace parte de esa federación, en la que yo también hago parte, y os vamos a enseñar unas cuantas técnicas. Voy a dar la palabra a Brice, que se presente un poco, y os va a enseñar 4 técnicas muy fáciles, que simplemente son para que veáis un poco con dónde va el Krav Maga, porque el Krav Maga es una parte de autodefensa, y la parte de combate, que es la que nos pegamos fuerte para simular lo que podríamos encontrar en la calle, ¿vale? Ya que el Krav Maga se ha adaptado lo que era la vida militar a la vida urbana, ¿vale? A la calle. Hola, entiendo el español, pero no le hablo, je vais parler en français. Donc moi je m'appelle Brice, je suis prof depuis une dizaine d'années maintenant sur Nantes. Donc on va montrer 4 petites techniques, ce qui vous a dit, 4 techniques qui sont très efficaces et très courtes. Première technique, on va la voir dans 2 situations. Étranglement. Saisie de la main, on ramène le coude à la hanche et on tire vers l'arrière. Avec la jambe qui se retire. 1. 1. Deuxième temps. 1. Pique à la gorge ou coude, suivant la distance. La distance. 1, 2. Et on va essayer de combiner les 2 temps. 1 et 2 pour ne faire qu'un seul temps avec un pique à la gorge. Ou une frappe avec le coude. 1. Important de ramener, de tirer vers soi pour créer un déséquilibre. Et on vient saisir avec une frappe ou avec une frappe. La même technique, je l'ai vu arriver, boum, pique à la gorge avant qu'il me saisisse. 1, boum, et on peut taper ou on peut reprendre de la distance. 1. 1. La main monte en garde, je pique et on crée de la distance pour le calmer. 1. Petite variante, ouverture vers l'extérieur. C'est le même geste, la même chose. 1. Je dégrafe s'il a attrapé. 1. Il n'a pas attrapé, il vient vers moi, je suis en garde. Ou alors j'anticipe et je repousse vers l'extérieur. Même technique, 3 variantes, 3 distances.
Aprovecho para hacer un paréntesis antes de la primera técnica. Os recuerdo que el Krav Maga lo que entrenamos es algo instintivo, ¿vale? Aprovecho para decirlo, me lo acaba de comentar Luis, pero es algo que hacemos instintivamente, de ahí el movimiento de algo de alguien que viene. A ver, aunque yo lo haga un poco zombie, en persona que llega, lo estamos haciendo para practicar, para que el cerebro enregistre la información y luego, pum, actuemos rápido en la calle. O sea, aunque lo veáis un poquito zombie que yo llego, son cosas que verdaderamente es para que el cuerpo se acostumbre. Luego, está claro que en la calle la persona se va a defender. Yo no voy a llegar así y me voy a quedar quieto, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta para que luego no haya comentarios de hay dudas o cosas que decir, es que eso, claro, es muy fácil porque lo estáis haciendo ahí. Sí, entrenamos, por eso es este vídeo, para que si queréis de verdad seguir con el Krav Maga, vayáis a una escuela y os forméis en una escuela y no viendo vídeos, porque viendo vídeos os puede servir como apoyo, pero verdaderamente hay que ir y entrenar con una persona y aprender de un maestro, ¿ok? Y dejo a Drift, no me enrollo, que siga con la siguiente técnica. Technique numéro 2, saisie de main. On m'attrape les deux mains, je le fais des deux côtés. On ramène le coude à la hanche, ramène le coude à la hanche et on frappe. Je ramène le coude à la hanche et je coupe. Comme si j'avais une lame, un couteau, un cuchillo, et je coupe mon poignet. 1. Très fort. Une frappe. Très fort. Et je frappe. Pour que, dans l'autre sens, ça vienne frapper le dos de sa main avec son pouce. Une frappe très forte. Y hace daño de verdad. Après, ou la fuite. Ou alors, si j'ai des enfants ou ma femme, 1, 2, 3, on peut rentrer à nouveau dans l'agression. Donc, coude à la hanche, coude à la hanche, et on vient frapper pour couper son poignet. Très fort, très puissant, 1. Et on reprend de la distance. Hay que decir que, de verdad, cuando golpeas duele. Si alguien te coge fuerte, a lo mejor no llegáis a hacer esto, pero yo creo, Luis está de acuerdo conmigo, pam y pam. Siempre hay algo, como se dice en francés, un enchaînement, una cadena, ¿vale? Golpeáis o golpeáis antes para aprovechar el efecto sorpresa y luego continuamos, ¿vale? El dolor y ya. El dolor y la técnica. Continuamos con la tercera. Soy una mujer. Muy buena. Para mujeres, como dice. Oh, sí. Là, aquí. No es un massage. Es un masaje, sí. Si tu me pousses, Bueno, ou en restant statique. ok, Lo mismo. ok. Premier temps. Le coude se lève et on avance. Bien proche, comme si j'avais un téléphone quand on avait les combinés, épaule à l'oreille. Et en même temps, j'avance une jambe, la jambe opposée. 1. Pour décrocher. S'il me serre bien, étrangle. 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 Escucha. Une. Étrangle. Fort. Fort. Plus fort. Un. Después. Uno. Pum. Dos. Tres. Oh. Et on rentre à nouveau. S'il me pousse, étranglement poussant, lo mismo. Si vous avez vu, quand je reviens, mon coude a tapé sa tête. Tant mieux. Le Krav Maga, c'est un enchaînement, on doit être capable de rebondir toujours sur la technique. On a travaillé 7 techniques. 1, 2, s'il me pousse très fort, je viens. 1, là j'ai la possibilité de fuir, je fuis. Le Krav Maga, c'est pas figé. On travaille plusieurs temps, comme l'a dit Tony tout à l'heure, lentement, mais il faut avoir la possibilité, la technique zombie entre guillemets. J'ai vu ça, quand on travaille un petit peu plus vite, ça a suffi. On applique, on s'adapte.
Alors, la dernière technique, parce que le Krav Maga c'est complet, on a les phases debout, les phases de combat, les phases de self-défense quand on est attrapé, et aussi les phases au sol. Je suis tombé par terre, il a attrapé mes pieds. Il attrape mes pieds, le but du jeu pour moi ça va être de rapprocher mes pieds, venir mettre mes mains derrière ses talons. On rapproche, 1, 2, et là je vais venir resserrer les genoux et pousser en tendant, tirant sur ses talons. Une fois ainsi, on rétracte et là, c'est Michael Jackson. Non. Si vous avez pu, position de montée, mais on va pas se prendre la tête au Krav. 1, 2, frappe, 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 frappe. Jusqu'à ce que les gens... Il y a plusieurs techniques au sol. Là, on part d'un exemple où j'ai les jambes saisies. Saisis les jambes, on ramène 1, 2. Si j'ai pu en prendre qu'un, c'est pas grave. On va changer, on va s'adapter. Mais là, j'ai réussi à prendre 1, 2. On ramène bien les fesses sous la personne. Et je pousse. Si j'ai pu prendre les hanches, même exercice, je pousse sur les hanches. 2. Des variantes. Mais là, j'ai les deux pieds pris et j'ai possibilité de lui attraper les talons. Cette technique, je suis bien 1, 2. Si je suis ainsi, c'est pas la même chose, pas la même technique. Toujours des techniques différentes suivant les positions. Ok. Un seul pied, et je le tire pour le ramener. Il ramène son pied bien proche, et là il va venir se donner un coup de pied dans la cheville. Bon, très fort. Fort. Et là, tu vraiment Ok, j'ai fait mal. Arrache, vas-y. Et on arrache, encore. Et on arrache. El dolor. Pegamos donde podamos. Bueno, estas son las 4 técnicas. Ha pasado de un poco menos complejo a un poco más complejo, pero es para que veáis un poquito todo lo que es el programa de la ICKM. Lo bueno de pertenecer a la ICKM, ¿vale? Entre comillas, es que vais a tener un programa adaptado a diferentes niveles. En el Krav Maga hay cinturones y según evolucionáis vais a meterle más dificultad a lo que es el Krav Maga. Es interesante, como ha hecho Brice, ver desde menos complicado a más complicado, y es interesante que vayáis a un gimnasio y aprendáis, porque así veréis diferentes variantes, diferentes técnicas, podréis practicar en un entorno seguro y luego si algún día Dios no lo quiera, que os pase algo en la calle, pues podáis al menos reaccionar para salir corriendo o para defenderos. La moitié du programme, on reste sur du pied-point aussi et du combat. On n'est pas la FEKM, c'est l'avantage de la FEKM et d'Alexandre de l'école Kairos Krav Maga, c'est qu'on forme aussi des combattants. Donc on apprend à combattre parce que si la self-défense ne fonctionne pas, on rentre, on va s'engager dans un combat de pied-point. Okay. Et donc c'est important de travailler le pied-point presque équivalence 50-50 avec la self-défense. Ok, perfecto. Para resumir de todas maneras lo que habéis visto y lo que ya habéis oído lo que ha dicho Brice, tenemos la parte donde verdaderamente nos pegamos para tener realmente crear un estrés. Estamos en un entorno seguro, pero si creamos un estrés de alguien que nos va a calentar la cara, aunque sea nuestro compañero, ahí tenemos el estrés y tenemos que ver cómo vamos a reaccionar. Al finalmente el Krav Maga es un poco psicológico, es anticipar, hacer movimientos repetitivos para hacer algo instintivo y cuando nos llega la situación, como ya hemos estado en ese estrés, en un entorno seguro, entre comillas, pero con estrés de que nos van a calentar la cara, en la calle vamos a saber reaccionar, o entre comillas, eso depende de la persona, pero entre comillas sabremos reaccionar y al menos salir un poquito bien parados de la situación. Yo creo que Brice estará de acuerdo conmigo, pero verdaderamente si viene alguien con un cuchillo y nos ataca, ¿vale? Pues le damos la cartera, le damos el móvil, le damos lo que queramos, porque en una distancia de cuchillo, así, Brice, podemos hacer poco, ¿no? Podemos hacer muy poquito. La distancia de cuchillo que tenemos nosotros sería esta. Vemos al tío que saca el cuchillo y antes de que llegue, ¡pum!, él va a reaccionar. ¿Ok?
si de verdad queréis aprender Krav Maga, no veis en YouTube. Iros a una escuela, tenéis muy buenas escuelas en España, y practicar, y así algún día, pues si os presenta la situación, podéis defenderos. Muchas gracias a Brice por, que si no me pega, a distancia de seguridad. Muchas gracias a Brice por participar en este vídeo. Y si os gusta este tipo de vídeos, dad muchos like. Y en otro momento que pueda estar por aquí, pues intentaré que haga Brice un vídeo completo, yo lo traduciré. Aunque él habla muy bien español, ya lo veo, no lo sabía. Así que haceros más vídeos y de esa manera pues ver un poquito el programa de la ICKE y si os gusta, pues apuntaros a un club y aprender mucho. Bueno, nos vemos en otro vídeo que será de bricolaje porque la semana que viene hay Parkside, así que seguid en mi canal. Brice tiene un canal de su club, aunque es en francés, lo vais a entender perfectamente porque simplemente como es tan visual como lo hace él, lo vais a aprender. Así que nada, nos vemos en otro vídeo y ¡hasta luego! Hasta luego.